Bueno, pues damos comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a empezar presentando al primer ponente de hoy, Francisco Cuberos Gallardo, que es profesor investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Es doctor por esta misma universidad, donde hizo su tesis sobre la incorporación de los inmigrantes latinoamericanos a la ciudad de Sevilla y sus pautas de autoorganización. Posteriormente trabajó como investigador postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios de Sociología, Lisboa, donde desarrolló distintos proyectos sobre migración y relaciones interétnicas en contextos urbanos en Argentina, Portugal y España. En 2019 se incorporó como profesor a la Universidad de Sevilla, donde sigue trabajando sobre la articulación de las identidades étnicas en los procesos migratorios y en los movimientos nacionalistas. Ha desarrollado estancias como investigador visitante en universidades de México, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Argentina, y ha realizado trabajo de campo en las ciudades de Lisboa, Buenos Aires y Sevilla. Sus intereses se han centrado en las estrategias de reproducción cultural de los inmigrantes y en las dinámicas de convivencia intercultural en las ciudades contemporáneas. Es autor de más de 40 publicaciones científicas, incluyendo 3 libros y artículos en revistas como Cultural Studies, Ethnic and Racial Studies, Social Anthropology, Journal of Urban History y Interventions. Bueno, ya le doy directamente la palabra a Curro. ¿Se me oye? Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, se te escucha, Curro. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues buenas tardes. Un gusto saludarles. Bueno, a nosotros, a mi compañero Simone Castellani, a Juan Pablo Ari y a mí, nos toca hoy discutir toda la parte del proyecto de investigación que tiene que ver con los paisajes étnicos. Vamos a hacer dos presentaciones distintas, dos presentaciones sobre, en fin, en torno a casos diferentes que además debo explicar porque no han sido producidos exactamente en las mismas condiciones. Por una parte, mis compañeros, Simón y Juan Pablo, van a presentar un análisis de caso propiamente dicho, que ha sido realizado en el marco del proyecto Migrascape, que acabamos de finalizar, y que, como tendrán ocasión de comprobar, ha sido desarrollado adaptando la metodología de investigación a las condiciones particulares que nos han llegado con la pandemia, ¿verdad? Ya van a ver que el tema de la pandemia va a estar ahí muy presente. Pero antes nos parecía que podía ser interesante presentarle, en primer lugar, algunas ideas generales sobre la teoría de los paisajes de Apadurai, y concretamente sobre la noción de paisaje étnico, y también tengo previsto comentarles, siquiera brevemente, un trabajo que yo hice con anterioridad a este proyecto, pero que creo que se adapta bastante bien a lo que podríamos entender por un abordaje de un paisaje étnico desde una metodología más basada en la etnografía tradicional. ¿Vale? Como digo, voy a empezar por exponerle algunas ideas generales sobre esta cuestión de los paisajes, sobre cómo queremos o cómo hemos optado nosotros por abordar el estudio de migraciones y procesos de refugio con la ayuda de este concepto de los paisajes culturales de Apadurai, y para eso voy a intentar compartirles la presentación que he preparado. A ver si compartir presentación, pantalla. ¿Ahora ven? Sí, Curro. Se ve, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, como les decía, en el proyecto de investigación Migrascape
nosotros tomamos la decisión de construir nuestro enfoque a partir de la propuesta teórica del antropólogo indio Arjun Appadurai y de su propuesta teórica en torno a los paisajes culturales. En realidad, la idea de los paisajes tiene una cierta, antes de Appadurai, tiene ya una cierta tradición en ciencias sociales, y en términos generales podríamos estar de acuerdo en que se compone básicamente de dos elementos indisociables. Por una parte, el medio físico, manifestaciones físicas que pueden ser, pues, en fin, si pensamos en un paisaje tradicional serían pues la tierra, los árboles, las construcciones, las personas, los animales, en fin. Pero por otra parte, lo que constituye el paisaje, la clave para la emergencia del paisaje, es la mirada, un enfoque particular que selecciona algunos de esos elementos, los desgaja de la naturaleza, que en principio es un todo, ¿verdad? Desgaja una serie de elementos de la naturaleza y los dota de un sentido diferenciado. Esta es, por ejemplo, la idea que está en la base de un texto clásico en ciencias sociales, probablemente uno de los primeros trabajos científicos en torno a la noción de paisaje, que es el artículo Filosofía del Paisaje, que escribió George Simmel en el año 1913. Fíjense, hace más de 100 años, y ya entonces Simmel insistía en la importancia de tener siempre presente el carácter culturalmente construido del paisaje. Nos decía Simmel, ver como paisaje un trozo de tierra significa considerar como unidad lo que solo es un fragmento de la naturaleza. Y eso, esa selección, esa separación artificial de una serie de elementos de la naturaleza de la que forma parte, es lo que nos aleja precisamente del concepto de naturaleza, lo que hace que el paisaje sea culturalmente construido. Ya desde Simmel, por tanto, desde hace más de 100 años, la idea del paisaje está muy fuertemente, indisolublemente ligada a la idea de delimitación. Es decir, pensar un paisaje implica delimitar una parte de lo que vemos, separarla del todo del que forma parte y dotarla de un sentido autónomo. Por eso, pensar en paisaje implica siempre un ejercicio de problematización de lo aparente. Y esta idea no solo se aplica, digamos, a los paisajes naturales, ¿no? A la idea, a la primera idea que suele venirnos a la cabeza cuando alguien pronuncia la palabra paisaje, sino que también ha sido utilizada, por ejemplo, para otro tipo de paisajes. Sí, estoy pensando, por ejemplo, en los paisajes urbanos, donde también, cuando hablamos de paisaje urbano, hablamos de unidades que son delimitadas arbitrariamente y que solo cobran sentido en el marco de unas relaciones sociales que, como científicos sociales, nosotros tenemos que visibilizar y tenemos que discutir. Esto es lo que planteaba, por ejemplo, hace ya 30 años, una socióloga muy interesante, Sharon Sukin, en un libro que se llama Landscapes of Power, ¿no? Como paisajes de poder. Aquí esta autora insiste en que el paisaje es siempre un producto polémico y comprometido de la sociedad porque siempre encarna un punto de vista. Es decir, la inclusión y la negación de ciertos elementos en un paisaje siempre es el producto de una selección. Yo diría que esta idea está en la base de la teoría de Arjun Appadurai. La obra de Appadurai, la noción de paisaje, efectivamente expresa las relaciones contingentes que se establecen entre diferentes clases de actores. Appadurai tiene en cuenta actores como los estados-nación, las corporaciones multinacionales, las comunidades en diáspora, donde podrían entrar los migrantes, los refugiados, pero también minorías étnicas, barrios, familias. No hablamos, cuando hablamos de un paisaje, no hablamos de relaciones que sean fijas y que se mantengan siempre igual en el tiempo, sino que más bien son construcciones de perspectiva que están influidas por
la situación histórica, lingüística y política en que interactúan todos esos actores. Por tanto, es cambiante. La relación entre los distintos actores es cambiante y por eso el paisaje puede ser, igualmente puede ser reconstruido, modificado y reinterpretado según el enfoque que adopte. En ese sentido, Appadurai nos propone, Appadurai nos habla de cómo en el contexto de la globalización capitalista la realidad tiende a configurarse en torno a flujos culturales globales y para abordar las distintas dimensiones de esos flujos culturales globales, él nos propone pensar en torno a 5 tipos de paisajes, ¿no? Los paisajes étnicos, los paisajes mediáticos, los paisajes tecnológicos, los paisajes financieros y los paisajes ideológicos. La palabra paisaje incide en la forma, digamos, irregular y fluida de todas estas 5 dimensiones. Son formas que cambian de la misma forma en que cambia las formas del capital internacional y en fin, en definitiva, los elementos que estructuran la vida cotidiana en el contexto de la globalización. Mira, dentro de los distintos tipos de paisajes, quería, dentro de los distintos, un segundo. Bueno, lo importante en este sentido, en lo que yo pretendo que nos centremos, es en que las relaciones que unen los elementos de un paisaje no son relaciones que estén construidas objetivamente y que se mantengan fijas en el tiempo con independencia del ángulo desde donde se las mire, sino que son constructos, son el resultado de una perspectiva y por tanto cambian en función de las inflexiones que se produzcan en el contexto histórico y político de los actores involucrados. En torno a los paisajes étnicos, su constitución, centrándonos ya en la noción de paisaje étnico, su constitución también se ha visto modificada por estas condiciones particulares que impone la globalización capitalista en el espacio y en el tiempo en que se desarrollan las relaciones humanas. Por una parte, lo que tiene que ver con la configuración o con las condiciones espaciales en que se desarrolla la etnicidad, la globalización, Appadurai nos advierte de que los grupos étnicos, bueno, los grupos humanos en general, ya no están fuertemente territorializados, ya no están espacialmente delimitados y ya no son culturalmente homogéneos. Por eso, nos dice Appadurai, la etnicidad ya no está como estuvo durante mucho tiempo, dice él, contenida dentro del espacio de la localidad, sino que actualmente la etnicidad, los grupos étnicos se constituyen y se organizan a escala global y se deslizan, dice Appadurai, a través de las rajaduras de los estados y de sus fronteras. En ese sentido, la etnicidad atrae a personas y a grupos que pueden vivir en espacios muy alejados entre sí y que pueden ser incluso bastante diversos en muchos aspectos de su cultura, pero que sin embargo consiguen ser reconocidos y reconocerse a sí mismos como parte de un mismo grupo étnico. Por otra parte, también la globalización, ya digo, es que de la misma forma en que impone unas coordenadas espaciales que permite la producción y reproducción de la etnicidad en el contexto global y no necesariamente dentro del marco de lo local, del mismo modo, la globalización instaura unas nuevas coordenadas
temporales que alteran definitivamente la forma en que se produce la reproducción del grupo étnico. Tradicionalmente, la idea de la reproducción del grupo étnico se descansaba, digamos, sobre una cierta estabilidad transgeneracional del conocimiento, por el que estaba en la base, digamos, de las teorías de la enculturación y que, bueno, pues permitían pensar básicamente que los grupos étnicos se reproducían en la medida en que los nuevos miembros que iban naciendo aprendían a largo plazo, conviviendo cotidianamente con sus mayores, pues los rasgos culturales y las formas de interacción y los límites que definían al grupo étnico. Pero esto cambia también en el contexto de la globalización. La idea de paisaje étnico nos permite entender, dice Apatay, que la cultura cada vez es menos eso que Pierre Bourdieu llamaba un hábitus, cada vez es menos un ámbito tácito de disposiciones y de prácticas que son comunes y que han sido aprendidas a largo plazo. Y cada vez más la cultura es un repertorio muy amplio dentro del cual la gente puede hacer opciones, puede hacer representaciones, dirigiéndose siempre, dice Apaduray, hacia audiencias múltiples y espacialmente dislocadas. Es decir, lo que quiero decir es que la etnicidad cada vez más no se produce o no se reproduce exclusivamente mediante la incorporación de nuevos miembros al grupo, miembros que nacen y se enculturan a largo plazo dentro de la misma localidad junto a otros, sino que la etnicidad se reproduce mediante la conservación en la distancia de elementos culturales muy diversos que, sin embargo, permiten seguir identificando a los miembros de un grupo y que esos miembros del grupo también se identifiquen entre ellos. Cuando aplicamos esto al territorio, cuando aplicamos las ideas de Apaduray a la relación que mantienen los grupos étnicos con los territorios que habitan, lo interesante es que observamos la emergencia de nuevas cartografías postnacionales, dice Apaduray, es decir, que observamos cómo frente a la forma tradicional del Estado-Nación, que contiene o que se supone que contiene comunidades culturalmente homogéneas y grupos étnicos localizados en el espacio, pues van surgiendo o va siendo posible la emergencia de nuevas historias, o él habla de contrahistorias o contraidentidades que permiten ver cómo ciertos grupos étnicos mantienen unos mapas de afiliación y unos mapas de lealtad entre lugares muy dispersos del mundo, ¿no? Lugares dispersos en el espacio. En ese sentido, a mí me interesaba presentarle algunas ideas sobre este trabajo que hice hace algunos años sobre el barrio Cova da Moura, que es un barrio que está ubicado en la periferia de Lisboa, en Portugal, un barrio en el que vive una gran población, una parte importante de su población son inmigrantes de origen africano, fundamentalmente caboverdianos, y es un barrio en el que, desde mi punto de vista, podemos discutir de una forma interesante este proceso de selección de elementos del paisaje físico por el que se instituye el paisaje. Concretamente, en el caso este de la Cova da Moura, a mí me interesa intentar discutir, intentar exponerles cómo, desde mi punto de vista, los mismos, un mismo escenario físico, un mismo, por así decirlo, un mismo paisaje físico, está siendo incorporado simultáneamente a dos paisajes distintos. Por una parte, el paisaje
el paisaje portugués, el paisaje que se produce por la iniciativa de las instituciones de gobierno fundamentalmente, pero también de otros actores que pugnan por organizar este espacio, este barrio, conforme a las normas, los valores y las expectativas de la sociedad portuguesa, pero también voy a intentar discutir con ustedes cómo muchos elementos físicos de este barrio están siendo alterados por los vecinos para su incorporación a lo que podríamos llamar un paisaje étnico caboverdiano. Digamos que los inmigrantes que viven en este barrio están llevando a cabo una serie de intervenciones físicas sobre el entorno que permiten crecientemente visibilizar este espacio como un espacio de referencia para la diáspora caboverdiana y, por tanto, un espacio físico que se integra a un paisaje desterritorializado o un paisaje que aglutina a gente que está dispersa en muy distintos lugares del mundo. Miren, por darle algunos datos, les comento que la Cova da Moura es un barrio que está en la periferia del área metropolitana de Lisboa. Aquí en este mapa que les pongo aparece rodeado por un círculo rojo y blanco, no sé si lo ven, más o menos en el centro de la imagen. Y es un barrio que administrativamente pertenece a la Cámara Municipal de Amadora, ¿no? Lo que sería el municipio de Amadora. Concretamente, dentro de este municipio está ubicado dividido entre dos barrios, entre los barrios de Damaya y Buraca, y sin embargo, aunque está dividido entre barrios que son distintos administrativamente, es un espacio claramente identificado no solo por los vecinos de la zona, sino un barrio con una identidad muy fuerte y conocida en toda Portugal. ¿Por qué? Pues porque es un barrio que se conforma originalmente en los años 70, a mediados de los años 70, por la llegada a la zona de inmigrantes de origen africano que venían concretamente de las antiguas colonias portuguesas en África y que llegan a esta zona justamente pues en el contexto de la descolonización. En esta zona, si ven ahí una línea que he puesto como a rayitas azules, eso era lo que se llamaba la estrada militar, la zona, había una antigua carretera que pertenecía eran terrenos del ejército y estaban infrautilizadas, estaban bastante abandonadas, y en torno a esos terrenos se producen en estos años ocupaciones irregulares de terreno por estos inmigrantes que vienen de las antiguas colonias y que encuentran en esta zona pues terrenos baldíos donde van construyendo primero sus chabolas, ¿no? Sus barracas, y poco a poco van construyendo sus casas, siempre de manera irregular. ¿Vale? Bien, aquí podemos ver algunas imágenes del barrio de la Cova da Moura. Este barrio surge originalmente, ya digo, por la ocupación ilegal de terrenos en el contexto de la descolonización, que es un fenómeno que se produce en toda la periferia de Lisboa, y es un barrio que conforme avanza el tiempo va a ir desarrollando una serie de problemas muy graves, ¿no? Una serie de problemas muy graves que a día de hoy pues lo convierten en un barrio todavía pues conocido fundamentalmente por eso, por estar asociado a problemas de carencia de infraestructura, pobreza, marginación, incidencia de ciertas formas de pequeña delincuencia. Bueno, es interesante para entender cómo se configura esta cuestión de los paisajes en la Cova da Moura. Es interesante desde mi punto de vista tener en cuenta que si el barrio se conforma originalmente a lo largo de los años 70 y va desarrollando problemas graves durante esos años y durante toda la década de los 80, en el año 1993 el Estado portugués lanza un programa muy ambicioso que se llamó el Programa Especial de Realojamiento, cuyo objetivo era erradicar todos estos barrios de chabola que había en la periferia de Lisboa y que eran enormes y que albergaban a muchísimos inmigrantes, sobre todo de origen africano, pero también inmigrantes del interior de Portugal. Con este plan especial de realojamiento, con el PER, el gobierno portugués intenta eliminar los barrios de chabola y realojar a la población en bloques de pisos que son construidos en torno a un trazado ya mucho más ordenado. Fijaos cómo
eso ha provocado, se ve muy bien en este mapa creo, que la Cova da Moura fue uno de los muy pocos barrios a los que no llegó el PER. Por tanto, fijaos que es interesante cómo ha quedado ahí claramente identificado como una especie de isla en la periferia de Lisboa, donde alrededor todos los barrios de chabola y los barrios irregulares fueron demolidos y fueron construidas viviendas en altura en un trazado ortogonal, y este barrio queda ahí pues con una identidad muy marcada, con un trazado muy característico y con unos vecinos que siguen, digamos, habitando el mismo territorio y conforme a su organización espacial original desde los años 70. Es interesante que después del PER, cuando este barrio era ya una excepción de barrio irregular en la periferia de Lisboa, a fines de los 90 se producen una serie de cambios muy importantes que afectan a la realidad de esta zona de la ciudad. Por una parte, el propio crecimiento de la ciudad de Lisboa. Por otra parte, la mejora del transporte público, sobre todo a raíz de la celebración de la Expo 98, de la Exposición Universal de Lisboa en el año 98, hacen que, bueno, estos terrenos que antes estaban, digamos, muy en la periferia, ahora pasen a estar totalmente dentro del área metropolitana, incluso bien situados, y que además estos barrios, esta zona quede mucho mejor conectada, sobre todo a raíz de la instalación de la línea de tren que une Sintra con Lisboa, que tiene una estación justo al lado de este barrio, pues este barrio digamos que gana valor. Gana valor, se queda dentro de la ciudad como una isla muy depauperada y con problemas muy graves, pero eso va provocando, digamos, un creciente interés por parte del Estado para intervenir sobre este barrio y, por decirlo entre comillas, normalizarlo. Cuando digo normalizarlo me refiero a incorporarlo a los patrones que definen el paisaje portugués, el paisaje que se pretende homogeneizar en toda Portugal desde las instituciones públicas. Pero, por otra parte, es interesante cómo en este contexto en el que el barrio mantiene su presencia diferenciada, una parte importante de los vecinos van a empezar a reivindicar la singularidad de este barrio, van a empezar a visibilizar el peso de la inmigración caboverdiana en este barrio, la singularidad que supone eso desde el punto de vista de su cultura, y van a empezar a reivindicar su derecho a organizar el barrio y a seguir habitándolo de una forma conforme a su cultura y a su singularidad. Es a partir de este momento, según yo interpreto, a partir de los años 90, cuando se van a ir configurando, digamos, dos proyectos que incorporan a este espacio, a la Copa da Moura, a dos paisajes totalmente distintos. Por una parte, lo que podríamos llamar el paisaje de la, no sé, de la portuguesidad o de la europeidad, donde, digamos, desde las instituciones de arriba abajo se intenta homogeneizar el entorno y adecuar el barrio a las normas y a la estética y a las formas establecidas en el resto de Portugal, y por otra parte el intento de los vecinos por mantener su idiosincrasia y por reforzar la vinculación del barrio con lo que podríamos llamar un paisaje étnico distinto, que sería el paisaje de la caboverdianidad. Bien, para entender esto, o para caracterizar cuáles son las características de estos dos paisajes que están intentando o que están disputando ahí el dotar de sentidos distintos a este espacio, me gustaría empezar por ver de qué forma están interviniendo las instituciones portuguesas y europeas en este barrio para dotarlo de un orden coherente en lo que podríamos llamar el paisaje urbano europeo. Digamos que
En el marco de ese paisaje europeo, la Cova da Moura aparece como un barrio disfuncional, donde tanto el espacio físico como las personas que lo habitan están carenciadas, están pendientes de algún tipo de corrección, se definen porque les falta algo. La mayoría caboverdiana que vive en este barrio, la mayoría de los vecinos son caboverdianos, desde esta perspectiva del paisaje europeo son una minoría, y sus vidas, sus problemas, sus futuros son pensados siempre en el marco más amplio de la sociedad portuguesa. Hay que tener en cuenta que el intento por incorporar este barrio a ese paisaje urbano europeo tiene una serie de hitos concretos que no por casualidad yo ubico, ya digo, desde la segunda mitad de los 90. Concretamente, desde fines de los 90 se van a intensificar en la Cova da Moura una serie de intervenciones urbanísticas promovidas por las instituciones públicas que intentan alterar de manera definitiva la realidad del barrio. Por una parte, en el año 2001, la Cámara Municipal, lo que sería el Ayuntamiento de Amadora, anuncia un plan de recualificación para la Cova da Moura. Este plan propone nada más y nada menos que la demolición del 80% de las viviendas del barrio y toda una reestructuración del espacio sin aclarar en ningún momento pues, qué pasaría con las personas que viven ahí, ¿no? Por otra parte, poco después, con fondos europeos se anuncia el proyecto Urban 2 para las freguesías, bueno, para los distritos de la Malla Buraca, que son los distritos en los que está distribuido este barrio. Es un proyecto subvencionado con fondos europeos que trata de introducir una transformación también profunda del perfil de este barrio, intentando, digamos, intervenir con 4 objetivos. Por una parte, lo que llaman recualificar el ambiente urbano y valorizar el espacio público. Por otra parte, integrar a la población africana, revitalizar el ambiente social y valorizar el contexto socioeducativo de la población juvenil. Y por último, entre los años 2005 y 2013, el gobierno portugués va a desarrollar un programa de intervención también en el barrio que se llama Programa Barrios Críticos y que está orientado de manera específica a intervenir en 2 zonas que son de esta forma también visibilizadas en toda Portugal como dos zonas de extrema vulnerabilidad. Por una parte, un barrio que se llama Vale da Moreira, que está en la ciudad de Moita, y por otra parte, perdón, 3 zonas. Por otra parte, el barrio de Lagarteiro, que está en Porto, y por otra parte, la propia Cova da Moura, que de esta forma también, pues, por así decirlo, salta a la fama, ¿no? y se convierte pues todavía más en un sitio visibilizado en toda Portugal como barrio carenciado, como barrio en el que hay que intervenir para normalizarlo, para incorporarlo al paisaje normal del resto de Portugal. Todas estas iniciativas, como digo, construyen a la Cova da Moura como un espacio anómalo y como un caso de urgencia ante el que hay que intervenir. Y por tanto, todas estas iniciativas en la práctica se van a traducir en intervenciones materiales sobre el espacio que llevan a una homogeneización con el resto de Portugal. Pues asfaltado de ciertas zonas, incluidas zonas donde los vecinos no querían asfaltar porque querían hacer otras cosas, la construcción y de nuevos edificios que suponen nuevas presencias del Estado portugués en el barrio. Por ejemplo, se ha hecho un cuartel de policía en el barrio, nuevas prácticas sobre el barrio, incremento de las redadas, de las formas de vigilancia a distintos niveles, apertura de oficinas públicas, en fin, toda una serie de intervenciones que intentan, digamos, reproducir en el barrio las presencias y las formas de uso del espacio que son consideradas normales o propias del resto de Portugal. Ahora bien, en ese contexto, es muy interesante cómo los vecinos del barrio, que como digo, la mayoría son caboverdianos, van a ir interiorizando una sensación de peligro, una sensación de amenaza, en la medida en que ellos perciben que esos planes de intervención sobre el barrio, esos programas que intentan arreglar los problemas que tienen en su barrio,
suponen también una amenaza, porque no se les garantiza el poder seguir viviendo en el barrio después de las intervenciones que se proponen, y se estigmatiza en esos programas ciertas prácticas, ciertas formas de usar el barrio, ciertas formas de habitarlo, que para ellos son importantes. Es muy interesante porque en ese contexto es en el que, desde mi punto de vista, o desde la interpretación que yo hago, en ese contexto es en el que hay que interpretar el crecimiento, la extensión de toda una serie de prácticas y de redes en el barrio que ponen en valor y visibilizan la identidad caboverdiana como una fuente de orgullo y como un recurso desde el que es posible y es legítimo organizar el barrio de otra forma, ¿vale? Entonces, lo que voy a ver ahora, lo que voy a intentar ejemplificar son simplemente, para ir terminando ya, simplemente algunas intervenciones que los vecinos han ido desarrollando y que desde mi punto de vista reflejan de manera física, de manera visible, palpable, la incorporación de este barrio al paisaje transnacional caboverdiano. Es decir, cómo estos vecinos intentan intervenir sobre el barrio para que el barrio sea una parte más de la caboverdianidad transnacional. ¿Cuáles son las intervenciones que llevan a cabo en el barrio? Pues en primer lugar, desde hace, como digo, aproximadamente 2 décadas, es interesante que en el barrio se va generalizando el uso de estos enormes grafitis que son bastante característicos de este barrio, y que hacen alusión siempre a elementos vinculados directa o indirectamente a la caboverdianidad. A veces son directamente ligados a la caboverdianidad, como por ejemplo en el que ven arriba a la izquierda, que con el lema Unidad y Lucha sale la figura de Amílcar Cabral, el líder de la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. En otros casos las referencias son no solo a la caboverdianidad, sino por extensión, digamos, a la africanidad o incluso a la negritud. Es interesante este otro graffiti donde la figura de Martin Luther King adorna el lateral de una casa y refuerza, digamos, todo un discurso sobre la identidad del barrio, donde la negritud también es un marcador de contraste con lo que sería el resto de Portugal, o la forma en que se caracteriza el resto de Portugal. Paralelamente, también hay otras, se han llevado a cabo otro tipo de intervenciones físicas sobre el paisaje, como por ejemplo la retitulización de las calles. En este barrio, los vecinos, muchas calles que no tenían nombre, que insisto, era de génesis ilegal, al principio solo tenían nombre reconocido en las calles principales y tal, pues ellos les ponen nombres que hacen referencia siempre a Cabo Verde o a África o a sucesos ligados a la historia de Cabo Verde y de África. Es muy interesante toda esta retitulización de los espacios del barrio, ¿no? de los nombres de las calles, y también la construcción por parte de los vecinos de nuevos edificios, es decir, las propias asociaciones que ellos constituyen y que son muchas veces asociaciones cuya actividad reivindica de forma expresa los orígenes culturales caboverdianos, asociaciones de batuca, de danza de caboverdiana, no sé qué, pues ellos las van alojando en edificios que construyen y que organizan y adornan con este tipo de motivos. Por otra parte, hay nuevos discursos sobre el barrio, se van generalizando entre los vecinos nuevos discursos sobre el barrio que intentan luchar contra el estigma, que intentan combatir la idea de que la Cova da Moura sea solo pobreza y marginalidad, y que reivindican de forma orgullosa ese origen caboverdiano como, pues eso, ¿no? como un factor de orgullo. Eso incluye incluso el rebautismo del barrio. Es muy interesante cómo en torno a a Paduray diría esta relación concatenada de imágenes que vertebran la caboverdianidad, encontramos no solo rasgos culturales de la tradición caboverdiana, sino otro tipo de expresiones culturales ligados, por ejemplo, a
ciertas nociones de la negritud en Estados Unidos, por ejemplo, el rap, o en las periferias francesas, el rap, ciertas formas musicales. Ellos incluso han popularizado el uso de un nombre alternativo para el barrio en esta clave estética, digamos, del rap. Ya no le dicen, ellos no le dicen Cova da Moura, sino que le dicen Cova M, lo escriben con K. Han recuperado, por cierto, la K como elemento característico del dialecto criollo que se habla en portugués, en Cabo Verde, el dialecto criollo del portugués que se habla en Cabo Verde. Ellos lo escriben con la K, y eso se nota mucho porque constantemente cambian las C por las K en el uso de los letreros, en el barrio, etc. Y han abierto también en todo el barrio, o más que han abierto, han ido adecuando ciertas formas de actividad, por ejemplo, ciertos tipos de negocios, a una orientación expresamente caboverdiana o africana. Por ejemplo, en el barrio, en muchos restaurantes, que son propiedades familiares de allí, restaurantes humildes, en locales pequeños y tal, siguen haciendo la misma comida que hacían antes, la que conocen, la que han hecho siempre, la que trajeron de su país de origen, pero ahora ya lo reivindican en el nombre del restaurante, en la decoración, como expresamente caboverdiano. También las peluquerías, que son visibilizadas hacia el exterior como peluquerías afro o peluquerías caboverdianas. Es decir, hay todo un proceso de caboverdianización o de africanización del barrio. Eso incluye también nuevas prácticas sobre los espacios del barrio. Se ha creado, con mucho éxito, un grupo muy amplio de batuca, otro grupo de coladeiras. Este es un grupo de folclore, este que se ve en la foto, de mujeres que vienen de la isla de Praia y que desarrollan, bueno, un tipo de percusión propio de esa zona. Está el grupo de danza Fincapé. En definitiva, se han popularizado en el barrio ciertas prácticas a través de asociaciones que reivindican cada vez más y de forma cada vez más visible expresiones culturales ligadas a la caboverdianidad. Es interesante porque incluso en los tiempos que organiza la vida del barrio, van a ser alterados con expresiones culturales relativas a la caboverdianidad. Desde hace 25 años aproximadamente, desde fines de los 90, ellos instauran, a través de una asociación que hay en el barrio de caboverdianos, ellos instauran una festividad que se llama el Cola San John, que es una romería que se hace por el día de San Juan en Cabo Verde, y se ha convertido en la principal fiesta del barrio. Y es muy interesante porque si tú ves la vida del barrio, cómo se relacionan los vecinos, desde meses antes, la preparación de la fiesta, la forma en que se involucran los jóvenes, las que preparan los vestidos, los que tocan la batuca, las coladeiras que bailan. Es interesante porque esas fiestas a final de junio marcan en gran medida el calendario festivo del año, de una forma que reivindica la caboverdianidad de sus vecinos y contrasta con, digamos, el calendario portugués del entorno. Y también, pues en este contexto, también los vecinos, digamos, han ido esforzándose por trazar vínculos del barrio hacia afuera, por una parte, con otros espacios de la diáspora caboverdiana. Es muy interesante porque en este barrio yo he visto los talleres donde han venido gente que son familiares de familias de aquí y que viven a lo mejor en París o en Bélgica, donde hay muchos caboverdianos también, o en Estados Unidos. Es interesante, por ejemplo, recuerdo una vez que conocí a unos estadounidenses que habían tenido, o sea, unos caboverdianos que habían tenido problemas en Estados Unidos, problemas legales, quiero decir, entonces se fueron y se vienen aquí y los acogen aquí los familiares. Es decir, es muy interesante cómo este territorio se va enmarcando dentro de un paisaje caboverdiano, de forma que caboverdianos que viven en Argentina, en Estados Unidos, en Bélgica, en otras partes del mundo, conocen la Cova da Moura, saben que es un sitio donde viven muchos caboverdianos o tienen familia allí o lo que sea, y saben que es un sitio donde hay grupos de rap caboverdiano, grupos de folclore caboverdiano, y de esta forma se incorporan, digamos, a ese paisaje transnacional de la caboverdianidad. Y es interesante porque también en el entorno inmediato, esta reivindicación de la caboverdianidad, esta construcción del barrio como un espacio caboverdiano y africano, también permite interactuar de otra forma con el entorno inmediato. Permite, por ejemplo,
tener una interlocución directa con instituciones, con ONG, etcétera, en clave de representantes de la comunidad caboverdiana. Como podemos ver, por ejemplo, en esta reunión donde había representantes de otras ONG, de la administración portuguesa, etcétera. Y por último, y con esto ya termino, es interesante cómo la propia movilidad interna dentro del barrio, o sea, hay iniciativas de los vecinos que instauran la caboverdianidad incluso en la forma de circular por el barrio. Es interesante este proyecto que se llama Sabura, como podéis ver en ese cartel, y que es un proyecto que hicieron en una asociación del barrio por el que con todos los restaurantes de la zona y con todas las tiendas de la zona, hay muchas tiendecitas de familia y tal, crearon estos carteles que se llama Sabura, Ruta de las Islas. Lo que pasa es que aquí no se ve, pero hay otro cartel donde pone Ruta de las Islas y identifican los comercios y proponen, digamos, una especie de ruta para que la gente de fuera, la gente que no es del barrio, visite el barrio para que no le tenga miedo, para que no lo vea como un lugar estigmatizado, sino que se plantee la excursión al barrio como una excursión, por así decirlo, por Cabo Verde. De forma que en cada uno de estos carteles se identifica cuál es la isla de la que proceden sus propietarios, en este caso Santo Antón, y cuando se acompaña a los turistas que vienen, a los visitantes que vienen al barrio a través de la ruta de las islas, pues digamos que se recrea toda una forma de organizar el espacio como, ya digo, pues como una expresión de la caboverdianidad y como parte de la diáspora caboverdiana. Bueno, a mí me interesaba plantearles este caso simplemente para que veamos esta cuestión de qué forma la, la constitución de los paisajes y también de los paisajes étnicos es el resultado de una selección de unos elementos y de la proyección sobre ellos de una perspectiva. Y como en el caso de este barrio, pues sobre un mismo espacio, sobre unos mismos elementos, pugnan dos formas de organizarlo, dos formas de enfocarlo y por tanto dos paisajes a los que incorporarse. Por una parte las instituciones intentan incorporar el espacio y a sus habitantes al paisaje homogéneo de la portuguesidad o de la europeidad y por otra parte los vecinos desarrollan toda una serie de intervenciones prácticas y discursivas para mantener este espacio o para señalar elementos de este espacio que los vincule y los involucre en un paisaje étnico transnacional caboverdiano. Bueno, era solo por aportar este caso de etnografía tradicional sobre los paisajes étnicos y creo que ahora mis compañeros Simone y Juan Pablo van a exponer otra forma de abordar paisajes étnicos con otro tipo de metodología. Muchas gracias y nada, seguimos hablando. Muchas gracias, Curro, por esta interesantísima presentación. Han dejado algunos comentarios. Dice Santiago, entiendo que habla Francisco de la famosa gentrificación. Gladys Ribodó dice, qué interesante, es como que tuvieran su propio mini país dentro de la región. María de Lourdes dice que es verdad que es un pequeño Cabo Verde en Lisboa. Gladys señala el tema de la ruta turística y María de Lourdes dice, llama la atención el proceso histórico y los cambios que se van dando, protegiendo, pero al mismo tiempo visibilizando hacia el exterior su propia etnicidad. Y Adrián da las gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta concreta para Curro, muy puntual, mejor damos paso ya a Simón y Juan Pablo porque vamos un poco justos de tiempo y al final tendrán 30 minutos, esperamos, para preguntar y comentar las tres exposiciones. Entonces voy a presentar ya a los otros dos ponentes. Juan Pablo Aris Escarcena es antropólogo especializado en el análisis de las políticas en zonas de frontera de la Unión Europea. En su investigación sobre las fronteras europeas ha incorporado elementos de otras disciplinas como la filosofía o la sociología
y de distintas subdisciplinas como la antropología jurídica, simbólica y, por supuesto, la antropología de los procesos migratorios. Juan Pablo ha realizado publicaciones en revistas de alto impacto sobre varios lugares de frontera como Ceuta, Calais, Ventimiglia y sobre campamentos de refugiados como en Grecia, en Katsikas. En colaboración con el filmmaker Nicolás Braginski-Kaskini, dirigió el documental Solidarity Crime: The Borders of the Democracy, que está basado en su investigación doctoral y pone el foco sobre la criminalización que sufren las personas migrantes ilegalizadas y las personas que han mostrado solidaridad con ellas. Este documental ha sido proyectado en múltiples festivales de cine documental internacional y ha recibido los premios de la crítica y el público del Festival Tulipani di Setanera 2021 en Roma y el premio Persecuted de la 13 edición Festival de Diritti Umani di Napoli. Y actualmente Juan Pablo es investigador postdoctoral. Simone Castellani es investigador postdoctoral en María Zambrano en la Universidad de Cádiz, donde desarrolla un proyecto sobre protección de salud transnacional de los migrantes procedentes del sur de Europa en el contexto de una Europa renacionalizada. Es doctor en antropología social por la Universidad de Sevilla y en migraciones y procesos interculturales por la de Génova. Ha sido investigador integrado y visitante en centros de diferentes países, el CIES ISTE Portugal, Universidad de Sussex en Reino Unido, Flaxo Ecuador, Wellesley College en Estados Unidos, Universidad de Bielefeld y Universidad de Friburgo en Alemania, Universidad de Santa Catarina en Brasil, CONICET Argentina y el INA en México. Y su área de interés se centra en los procesos migratorios internacionales. Específicamente ha estudiado los flujos migratorios latinoamericanos hacia Europa, prestando una especial atención a la llamada segunda generación. Bueno, y ya le doy la palabra a los ponentes. Muchas gracias, Marta. ¿Me escucháis bien? Sí, sí se te escucha bien, Sí, Juan se te Pablo. escucha. Sí. Voy a compartir la presentación. A ver, perfecto. Voy a compartir la presentación y voy a intentar pasar rápido para que después nos quede tiempo para hablar y para estar discutiendo entre todas. Así que, nada, empiezo ya con la presentación. Podéis ver, ¿no? Sí, Sí, ¿no? se ve. Vale. Sí, sí, se ve. Perfecto. Gracias, Marta. Vale. Bueno, el estudio que os queremos contar, que os queremos comunicar Simón y yo, está basado justamente en este trabajo de campo que hemos realizado durante la época de pandemia. La época de pandemia, como decía Curro, ha obligado a repensar un poco este marco teórico y metodológico a la hora de hacer frente a los distintos procesos. Una de las cosas más interesantes en este proceso es que, este es el índice de... Una de las cosas más interesantes de este proceso es que, como decía Curro, y bueno, como el libro de Apadurai, que es uno en el que se plantea centralmente qué son los paisajes, y en el que Apadurai define cuáles son los principales conceptos de su obra, es de 1996. La primera red social que existió en Internet es de 1997. Entonces, Apadurai, durante todo su esfuerzo de comprender cuál es el nuevo rol de la imaginación social y la globalización, la hace y la define en un momento precedente al enorme cambio, a la enorme digitalización de los contactos sociales, de la expresión en los medios y de la interacción a través de distintas plataformas, que hoy en día es, si no el principal, uno de los principales o una de las principales formas de contacto y de reproducción de estos elementos imaginarios. Apadurai, Curro se ha centrado en los paisajes étnicos, que es justamente estos movimientos de personas, estos movimientos también de ideas, de discursos, de imágenes sobre los distintos grupos de personas, pero hay otra serie de paisajes que son el paisaje financiero, el paisaje tecnológico, el paisaje mediático y el paisaje de las ideas. Todos estos paisajes son parte de lo que Apadurai llama la imaginación o la creación de mundos imaginados. Él utiliza una expresión que era de los estudios clásicos sobre nacionalismo y de cómo el Estado crea, no el Estado sea creado por una nación que era el mito de los románticos, que el pueblo alemán existía mucho antes que el nacimiento del Estado alemán.
lo que hacen los estudios antropológicos principalmente sobre nacionalismo es decir justo lo contrario. El Estado crea la nación. ¿Y qué quiere decir crear la nación? Crear un imaginario colectivo, crear un nosotros imaginado, crear una conexión en la cabeza de las personas que a miles de kilómetros de distancia se sienten parte de un nosotros común y sienten que hay un otro que está separado, distanciado. Entonces, bueno, en la actualidad, una parte de estos procesos de creación de mundos imaginados cada vez se da más a través de lo que son los sistemas mediáticos híbridos, que es algo que nosotros hemos incorporado para completar o para avanzar, para realizar las teorías de Appadurai. Entonces, actualmente, una gran parte de cómo nos imaginamos nosotros otras etnias y la nuestra propia, que es ser español, colombiano, venezolano, pasa por esta serie de representaciones que se hacen a través de un sistema mixto en el que ya no hay un único núcleo de producción y una serie de consumidores, que era la teoría de la Escuela de Frankfurt sobre las imágenes mecánicas y la reproducción de imágenes mecánicas, sino que es un sistema internodal o de muchos puntos, de muchos centros de producción, en el que nosotros mismos, una persona hoy por hoy grabando un vídeo, es parte de este enorme sistema a través del que se reproducen las imágenes y a través del que nos imaginamos nuestra pertenencia, el nosotros y al otro, a los otros. Bueno, en este sentido, nosotros hemos realizado la investigación tomando utilizando una metodología de etnografía virtual, centrándonos en redes sociales, en publicaciones online, en ese tipo de contactos, y hemos incorporado una cuestión que a nuestro parecer era fundamental, sobre todo durante la época de pandemia, que ha sido el proceso de delimitación étnica o de racialización. ¿Qué quiere decir? De la pandemia se ha utilizado la cuestión sociosanitaria que implica la pandemia para la definición o para la resignificación de alguna de estas fronteras étnicas, de la distinción entre el nosotros y el ellos, el otro. Entonces, dentro de este proceso contemporáneo, muy, muy contemporáneo, o sea, hablamos de a partir del 2020, se han utilizado, y como veréis, como pasará a explicar ahora Simone, una serie de factores para volver a introducir en el mundo biológico, de lo fisiológico, algunas cuestiones que hasta hace muy poco se estaban enfocando casi siempre desde un punto de vista culturalista. Y ahora veremos cuál es la conexión entre el racismo cultural o culturalista y el racismo biologicista o racial o científico, como se llamaba clásicamente. Entonces, esto quiero decir, los límites étnicos es justamente cómo se definen estas fronteras entre nosotros y el otro, que como es una teoría muy clásica dentro de la antropología, no tan extendida a nivel de medios y demás, pero lo fundamental no es el contenido cultural de los grupos, sino cuáles son los factores que se utilizan para marcar estas diferencias. Y después, por otro lado, hay toda una escuela actualmente que habla de la racialización. Y señala la racialización como la creación o como esta nueva vinculación de estas diferencias culturales que se señalan, de estos límites étnicos dentro del marco biologicista. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos utilizado una metáfora que es la metáfora del untor. No sé si Simone quieres comentar un poco toda esta parte y ya pasamos a los casos. Sí, ¿me escucháis bien? Sí. Ok, perfecto. Os voy a leer ese paso que es de un... Después os voy a comentar qué es. 3 jóvenes franceses, un literato, un pintor, un arquitecto, llegado para ver Italia, estudiar sus antigüedades y buscar ocasión de ganancia, se habían acercado a no sé qué parte externa de la catedral y estaban ahí mirándola atentamente. Uno que pasaba los ve y se detiene, se lo señala a otros que van llegando, se formó un corrillo para mirar, para no perder de vista a aquellos hombres, cuya vestimenta, peinado, alforjas, lo denunciaban como extranjeros, y lo que era peor, como franceses. Como para asegurarse de que era mármol, aquellos extendieron la mano para tocar, eso bastó. Fueron rodeados, agarrados, maltratados, empujados a fuerza de golpes a la cárcel. El viandante a quien los campesinos hallaran fuera del camino real, o que se demorase en él mirando a un lado y a otro, o se deteniese en el suelo para descansar, el desconocido,
en quien se encontrase algo extraño o sospechoso en el rostro, en la ropa, eran untori, untadores. ¿Por qué esos dos pasos? Eso es un romanzo histórico de Alessandro Manzoni, que en la escuela italiana es algo que es obligatorio leerse y estudiar después de la Divina Comedia. Y es un romance que escribió Manzoni en el siglo XIX, pero que está ambientado en el siglo XVII, durante la dominación española de lo que es la Lombardía ahora, que era el Ducado de Milano, y donde llega la epidemia de la peste. Y como no se sabía el origen científico, decimos, de la epidemia, en esa época, también en la época anteriores, se atribuía que a algunas personas, a los enemigos, a los otros, a los exteriores, ser los vehículos de los contagios. Y se lo llamaban untori. Se pensaba que fueran como con ungüentos a untar los mangos de las puertas y los batidores, donde la gente iba a tocar, decimos. Eso sí lo llevamos a la época de lo que ha pasado con el COVID en esos 2 años, te da mucho la medida de lo que pasa en esas situaciones, tanto a nivel de pueblo como a nivel de instituciones, de cómo se trata esas cuestiones epidémicas y pandémicas en ese sentido. ¿Puedes pasar al siguiente, Juan Pablo? La siguiente diapositiva. No sé por qué se ha dejado No, de yo no lo veo, compartir. pero puedo hablar. No, Lo que vamos lo que voy a presentar es el caso de lo que es un confinamiento selectivo que se hizo de una casa en Berlín, en el barrio de Neukölln. Os permito que hay dos cosas interesantes para comentar sobre eso, que el barrio de Neukölln es un barrio que es siempre considerado un barrio marginal de Berlín. Era uno de los barrios cerca de la Berlín Oeste, cerca del muro, donde después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de los años 70, se fueron concentrando muchas minorías inmigrantes, sobre todo turcos. Que es una Mietkaserne. Es un tipo de casa de construcción donde se concentran bloques de pisos muy grandes y que se construye por cortiles internos. Si venís la imagen central donde ponen Hof, son los patios. Eso eran lugares no solamente donde la gente vivía, sino también de actividades económicas, de actividades sociales, donde los niños pasaban sus tiempos, donde la gente compraba, había... si veis la imagen debajo a la izquierda, había el vendedor de pescado, el carnicero, y etcétera. Aquí podéis ver algunas tenían como una especie de vida autónoma, decimos. Y si queremos, para los andaluces, una cosa parecida podría ser las casas de vecino, también si es completamente otro concepto, pero para daros una idea del sistema de convivencia de gente básicamente de extracción popular y en que también vivían compartían espacios comunes con otras personas, entre los cuales los servicios higiénicos y así. ¿Y por qué es interesante esa Mietkaserne? Ahí, en esa Mietkaserne de Ernststraße en Berlín, se concentra una fuerte presencia de población romaní, tanto que lo denominan, desde el momento empieza a concentrarse ahí, a alquilar casas de ese bloque, desde cuando entra la Rumania en la Unión Europea, que se va a crear una cadena migratoria en que ese barrio y sobre todo
esa casa se vuelve como un punto de referencia, sobre todo habitativo, pero no solo, también para actividades económicas y también por pasaje de información y todo eso. ¿Y qué pasa? Que en ese barrio los precios de alquiler eran muy bajos y la gente tiende a concentrarse ahí y pasarse la casa mano a mano que se iban a liberar, a alquilar para que se vengan otros miembros de la familia o otra gente del pueblo. Como la mayoría de las personas que se concentran ahí vienen sobre todo de un pueblo a 60 kilómetros de Bucarest que se llama Fontanelle. Y sí, empieza a surgir eso, a entrar esa casa, esa residencia decimos, en el foco de los medios de comunicación dentro de lo que es la retórica que se ha ido consolidando sobre todo en los últimos 10 años de lo que se llaman los welfare shoppers, en español podría ser los compradores de welfare, o sea, lo que vienen a disfrutar del welfare. Se acusa a esas personas de venir a disfrutar de las ayudas familiares que se dan en Alemania y aprovechar del sistema de estado del bienestar, por ejemplo, como el salario mínimo que se da, así. Lo que se proyecta en los medios es ahora tendría también unos vídeos para enseñaros qué tipo de imagen se da para daros una idea también del tipo de campaña que se hizo. Puedo intentar, Juan Pablo, si no funciona lo dejo. Sí. Vamos a ver, me decís si escucháis algo, también si en alemán abajo. So sieht sie aus, die neueste Boomregion in der Hauptstadt. Tienes que compartir pantalla. No, tienes que compartir pantalla, Simona. Dale abajo, Intento. en la flechita. Lo veo. Sí, ahora sí. Video aplicación. Vamos a ver. Si acaso se hace demasiado complicado. Lo dejo. En teoría tendría que ser el Chrome, pero ¿se ve o no? Sí, perfecto. Ok. Intentamos verlo para aquí. Eso para deciros hasta cuánto los medios, la violencia con que los medios se han metido dentro de la vida de esas personas y van a preguntar, tengo que dejar de compartir, ¿no? Ahí arriba. Iban a preguntar casa por casa quién estaba empadronado ahí, porque en base del empadronamiento después se podían pedir las ayudas sociales, mostraban el degrado por ejemplo, del patio donde estaban no se recogía la basura, no se diferenciaba como según el sistema alemán, así. Y entonces esa imagen esas imágenes de ese cruce y de ese edificio entra en el imaginario mediático alemán. Ese es Der Spiegel, que es uno de los mayores medios, el Der Spiegel Televisión, pero es uno de los mayores medios de comunicación alemán, en que se utiliza terminología abiertamente racista, que en Alemania ahora se está prohibiendo, que es Zigeuner, que sería gitano, que era una terminología que, pero en Alemania estaba muy conectado al imaginario, al discurso nazista, nacionalsocialista. ¿Qué pasa? Desde 2011 ahí entra una nueva propiedad, una fundación católica, en que comienza un proceso de integración. Si veis en la imagen abajo a la derecha, hay todo un proceso de recualificación de esos edificios, donde viven, de su grupo de edificios donde viven 450 residentes, donde hay espacio bastante grande adentro, así.
y en que también vienen empleados los residentes, que les se acusa en esa representación mediática, que appunto vienen a robar del welfare, que la mayoría se cualifican como libres profesionales, y mientras no se profundiza en nada de esas condiciones. Por ejemplo, que mucha gente que trabaja, por ejemplo, en la construcción, están en ese régimen de falsos autónomos, como es el caso de mucha gente ahí. Eso no te garantiza, por ejemplo, de poder tener un acceso a la salud, porque tienes que pagarte solo el seguro de salud. Se le aplica básicamente todo el estereotipo. Por ejemplo, hay mucha gente que se gana la vida también recuperando chatarra y sí, a través de esos cosas de recupero. Y utiliza el patio también para aparcar esas cosas, no es que sea toda basura la que veis en el patio, así. Entonces, ¿puedes seguir, Juan Pablo? Entonces, ¿qué pasa? Que en junio del 2020 hay un brote de COVID-19 donde 70 de los 450 residentes resultan positivos. Entonces, el confinamiento que se aplicó en Alemania nunca fue como el confinamiento que vivieron muchos de ustedes, tanto en España como en muchos países de América Latina. Nunca hubo un confinamiento estricto por un periodo de tiempo largo. Siempre la gente pudo circular libremente por la calle. Se cerraron, sí, muchísimas actividades, quedaron abiertas solo las actividades esenciales, así, pero nunca hubo una restricción tan fuerte de la libertad de movimientos físicos. ¿Y qué pasa? En ese caso se confina todo el edificio, donde no viven solo esa minoría, sino también otras personas de otras minorías y también alemanes. Eso empieza a visibilizarse también en los medios, el hecho que haya habido ese brote. En los medios se empieza a decir que ese brote se debe al hecho que se haya hecho una celebración pentecostal entre la comunidad romaní, que viene clasificada ahí también como rumana y no romaní, extendiendo también cruzando y dándole y sobreponiendo planos distintos, y también el plano de la nación con el grupo étnico, así. Y entonces hay una acumulación de medios delante de esas casas. Otra vez se encuentra esas personas tener que lidiar con los medios de comunicación que están todo el tiempo apuntándole la cámara a las ventanas. Alguna gente se molesta, empiezan a tirar huevos, así. Yo tuve la posibilidad de hacer también un poco de lo que era la etnografía tradicional, decimos, estar adentro y poder hablar con algunos vecinos después que eso pasó en agosto, en el momento que estaba más tranquila la situación pandémica. Y muchos nos contaron que sí, que que también había forma de testar las personas que no tenían nada que ver con lo que tenían que ser las medidas de seguridad oportunas, donde se testaba todo en el patio. No se separó, eran algunos núcleos familiares que también tenían niños en la escuela que se habían infectado, pero no se confinó solo ellos porque eran positivos, sino todos. El hecho que se hizo una rueda de prensa dentro del patio sin pedir
ninguna autorización a los vecinos, lo encontraron ahí de esa forma y también ahí se empezó a filmar gente que iba a tirar la basura sin la mascarilla, así. Entonces, siguiendo también en el momento de emergencia, construir ese tipo de narrativa. Y eso son las reacciones que se dio desde, por ejemplo, el Consejo Central de Sinti y Romanía alemanes, o de otras asociaciones de ayuda de Rumanía. Por otro, que señalan como fue despreciable e irresponsable que se señalaran a esas personas, a toda una minoría como chivo expiatorio. Muchos dicen claramente, no creo que se hubieran atrevido a poner en cuarentena una casa entera de alemanes en otro barrio, por ejemplo, de Berlín. Y otros que evidencian esa meter en primera página otra vez a los romaníes humanos para vincularlo con lo que es la difusión de la enfermedad, más que para vincular ellos, para vincular sus comportamientos con los que es la difusión de la enfermedad, disfrutando de lo que era ya un imaginario mediático que se creó años anteriores. Creo que podemos seguir, Juan Pablo. Esta es la última. Sí, entonces pasa tú y después puedo profundizar algo más. Venga, después llegamos a las conclusiones. Bueno, interesante del caso es la comparativa que nosotros hemos realizado entre esta situación que se da en Berlín y la situación que se da en un barrio, bueno, en una parte de un barrio de Sevilla, que son las 3.000 viviendas, que es parte de lo que se llama el polígono sur oficialmente. O sea, las 3.000 viviendas es una designación arbitraria, imaginaria, que no existe a nivel normativo porque son un conjunto de barriadas y que forman parte de un distrito censal, por decirlo de una forma, más amplio, que es el polígono sur. Pero en el imaginario español, mucho antes de la pandemia, este barrio está muy marcado, muy vinculado a una minoría étnica, que es la minoría gitana. Y se habla de, bueno, esto está sin traducir, bueno, pero de criminalidad general, de problemas con drogas y de abiertamente de ladrones, como parte de la población que vive en este barrio. Es un barrio que quedó excluido del gran ensanche que se hizo en Sevilla a lo largo de las vías voy a dibujarlo para que lo veáis mejor. Sevilla en los años 50 y 60 se expande en torno a la vía del tren y en los años 70, a inicio de los años 70, se construye este barrio que es parte del polígono sur, en el que se crean una serie de viviendas de protección oficial, etc., para destruir barrios chabolistas y asentamientos chabolistas que había en Sevilla. Al principio se mezcló, bueno, básicamente hasta el día de hoy es un barrio que se mantiene separado del resto de la ciudad por una serie de separaciones físicas. Esta es la única parte de las vías del tren que no está soterrada, o sea que no está bajo tierra en toda la ciudad, y se ha creado una especie de barrio que tiene limitado el paso, ¿vale? Es un barrio que, como digo, tiene o se caracteriza una serie de viviendas de muy mala calidad, eran viviendas de protección oficial en la época franquista, o sea, durante la dictadura de España, y que se construían con materiales muy malos, entre otras cosas por la población a la que se le iba a destinar ese tipo de viviendas ya a priori. Digo además que este barrio y el barrio de los Pajaritos, que es otro barrio de aquí de Sevilla, que está por aquí, son los dos barrios más pobres de toda España y 2 de los 15 barrios más pobres de toda Europa, ¿vale? Para que tengamos en mente esto. Entonces hay una serie de acciones que están vinculadas a economías informales, a formas de buscarse la vida y de organización colectiva para apoyarse en este tipo de economía informal por actividades de subsistencia, básicamente. Entonces, este barrio está fuertemente asociado con lo que es el pueblo gitano. Esta imagen la pongo solo para deciros que, a diferencia de lo que puede ser el caso alemán, que también tiene
una fuerte historia de representación de la comunidad gitana como algo externo. De hecho, por ejemplo, Husserl, que era el padre de la fenomenología, o Heidegger, un montón de autores alemanes clásicos tradicionales, hablan de los gitanos como un pueblo no europeo, que está fuera del espíritu europeo directamente, ellos lo dicen así, son autores románticos. Y en España pasa lo mismo, en España existe esta dualidad de que el gitano es una parte importante de la cultura tradicionalista española por el arte, por sus vinculaciones con el etnos construido a nivel español. Por ejemplo, una de las óperas de Verdi habla sobre los gitanos en España, etc, etc. Pero al mismo tiempo es un colectivo que está fuertemente marcado por procesos discriminatorios que se van reactualizando en las distintas épocas. Una pugna que, para que veáis lo reciente que es este hecho, una pugna que fue de hace 8 años, fue que la Real Academia de la Lengua Española introdujo como definición en el diccionario de la palabra gitano alguien que procura engañar o trapacero. Y pues todas las asociaciones de defensa del pueblo gitano reaccionaron, entre ellas destacadamente la Asociación de Gitanas Feministas, que reaccionaron para solicitar que eso se cambiara, y solicitaron, para que veáis, no es un cambio, porque hay mucha gente que dice, no, es que esa es la lengua, ese es el uso de lengua tradicional, esto también pasa con los pueblos indígenas. Lo único que se reivindicaba en ese caso es que se indicara que esto era un uso ofensivo o discriminatorio del término gitano, y se tardó 1 año en que eso produjera, ¿vale? Entonces la Real Academia de la Lengua Española se negó a matizar que eso es un uso discriminatorio. Y para que veáis también el nivel de conflicto político que hay en torno a la cuestión de los gitanos en España, los que nos acompañen desde América Latina. Bueno, y esto es algo que, como yo os decía antes, traspasa a las distintas formas de crear imaginario a nivel colectivo en la actualidad y representación sobre estos grupos étnicos. Una cosa que yo he hecho es, bueno, no me voy a meter en esto, pero el nivel del algoritmo a nivel de Google, cada persona que busque una palabra nos va a salir palabras distintas. Yo lo que hice fue borrar todos los historiales, leer las noticias que os voy a presentar a continuación y volver a buscar 3.000 viviendas, en la palabra 3.000 viviendas en Google, ¿vale? Los resultados automáticos que te salen son estos: Polígono Norte, droga, clase, delincuencia, gitanos, ¿vale? O sea, el algoritmo, esto en inglés se llama un sesgo racial, ¿vale? O racializado. Pues que los motores de búsqueda, las redes sociales, etc, etc, cuando te ofertan contenidos, los introducen. Entonces, para demostrar que este tipo de noticias producen este tipo de sesgos, yo hice este experimento a nivel de buscadores. Bueno, entonces, igual que pasa en el caso de Berlín, es súper interesante que en ese barrio, con esas particularidades de exclusión socioeconómica, etc, etc, tal y como se inicia la cuarentena, que en España sí hubo un proceso de confinamiento estricto en el que la gente no podía salir de casa, a los 4 días, literalmente a los 4 días que se inicia la cuarentena, esta es una noticia que se hace viral junto con un vídeo que la acompaña. Y es que en este barrio, que automáticamente está vinculado a una etnia en el imaginario español, se incumplen radicalmente las medidas de confinamiento. Y se habla directamente de un clan, que es un clan que tiene una connotación también que vincula no solo lo étnico, sino lo criminal. Se ha saltado estas restricciones, se había saltado el compromiso social para realizar una serie de cánticos, etc, etc, en la calle. Esto es un rito evangélico. Los evangélicos tienen mucha fuerza, yo no me puedo detener en esto, pero en el caso que ha comentado Simone sobre Berlín, también hubo un momento que estaba todo conectado con una iglesia evangélica, en la que ellos, bueno, pues tienen sus propios procesos rituales y tienen una comunidad de apoyo mutuo muy importante. Estamos hablando que la mayor parte de las personas que viven en estas comunidades viven al día, tienen, ya digo, ingresos muy limitados, y que automáticamente se interrumpan los procesos de comercial, los procesos económicos, para ellos tiene un impacto devastador,
y las comunidades religiosas fueron uno de los principales medios para mantenerse literalmente las funciones básicas vitales. Hablo de alimentación, agua, etc, etc. Bueno, entonces esta noticia se hace viral, en menos de 2 días se producen, esto es un estudio que se ha realizado por otro lado a nivel de cuantitativo, se dan 40 noticias relacionadas con esto solo en periódicos, más todos los medios de comunicación televisivos se hacen eco, y también las redes sociales, donde empieza un debate entre vecinos del barrio, personas que opinan sobre el tema, asociaciones, partidos xenófobos, etc, etc, que hablan de esto. Poco después, la reacción al día siguiente es publicar esto, que habla directamente de ladrones quedándose en su casa. Entonces ya hay una doble conexión entre lugar, etnia y criminalidad. La criminalización, como decía uno de los comentarios que estaban hablando aquí, de las etnias. Y a continuación, el comisionado para el Polígono Sur, que es una figura completamente excepcional que se creó en este barrio a principios de los años 2000, en el 2003, por ser el barrio justamente más pobre de toda España, se creó esta figura para realizar un proceso de reintegración social. Bueno, pues el encargado, el responsable gubernativo de promover la integración, con todas las comillas que le queramos poner, social en este barrio, hace un llamado, una semana después de que salga esa noticia, en el que pide que el ejército, que las tropas militares entren en el barrio para evitar que, y textualmente, para evitar que una minoría, ya que no se podía permitir que una minoría haga lo que le dé la gana. Entonces, bueno, él abiertamente habla a una intervención militar disciplinaria como única forma de evitar que este comportamiento étnico centrado en un grupo culturalmente definido, incivismo, criminalidad, etc, etc, se siga produciendo. Entonces, este llamado tiene una reacción bastante fuerte y hay toda una disputa y todo un debate a nivel nacional sobre cómo se está gestionando los procesos, cómo se está gestionando las minorías dentro de la pandemia. Hay ciertos grupos, y esto lo veremos en la sesión del miércoles que viene, hay todo un debate sobre la figura de los migrantes, de los grupos étnicos minoritarios, porque tenemos que recordar que en este caso las personas gitanas son españoles, son gente que tiene la nacionalidad española y que se las está discriminando no por una nacionalidad, sino por la adscripción a un grupo étnico determinado muy vinculado a este barrio. Y todo este debate se lleva a nivel nacional y se convierte en uno de los principales puntos de discusión a nivel nacional, del incivismo de estas personas. Esto tiene que ver también con una forma de gobernar justamente estos procesos de exclusión social que tienen poco que ver con el contenido cultural de estos grupos y tanto que ver con lo que es la pobreza extrema en la que se ven muchas veces estas personas. Y ya digo, más allá de que es el barrio más pobre de Europa, o uno de los más pobres de Europa, perdón, el más pobre de España, en este barrio el proyecto de integración que el mismo comisionado reintrodujo cuando salió elegido en 2014, cambió todo lo que era el enfoque social por un enfoque disciplinario, por un enfoque securitario. Eso quiere decir mayor presencia de policía. De hecho, y esto es algo que se está reivindicando ahora otra vez a partir de este proceso, todo lo que es el plan de integración del barrio actualmente se centra en que es imposible gobernar o, mejor dicho, es imposible que estas personas se adapten a el modo de ser cívico que se espera de ellas. Por tanto, lo que hay que hacer es crear instituciones disciplinarias dentro del barrio. A partir de este momento se reactualiza todo un discurso que tiene que ver con la construcción de una comisaría dentro del barrio para poner fin a una serie de procesos como son drogas, tráfico de armas, drogadicción, prostitución, etc, etc, que es la representación continua que se hace del barrio, sin tener en cuenta a lo mejor otros procesos como son la connivencia policial, la connivencia política, de este tipo de actividades dentro de, no solo de Sevilla, del barrio y de España.
Entonces, bueno, voy a pasar a las conclusiones. En este sentido, es el que nosotros hablamos de un proceso de racismo explícito, en el que se construye la peligrosidad de estas personas como untadores, como transmisores del COVID, para decir o para señalar que estas personas tienen que ser gobernadas de una manera muy específica. Y en este caso concreto, a través de la criminalización y a través de la construcción de estos colectivos como amenazas o como peligros para la sociedad en su conjunto. Y esto lo hemos comparado con el caso de Berlín. Te doy la palabra, Simona, para terminar. Y acabo, que se me olvidó antes de comentaros un punto importante, interesante, que tiene que ver también con esa distinción, que ese confinamiento, que también sí, tenía que ver también con un confinamiento policial, porque había rondas de policía fuera de la casa, del edificio. Se acompañó también con una campaña de acercamiento y solidaridad de parte de las instituciones políticas, en que se envió paquetes por parte del Estado de Berlín con comida y bienes de productos de higiene y todas esas cosas. Es interesante eso también que llegó en el momento que eso llega, en la persona con que hablé, que también hizo también un video en Instagram de unpacking, dijo que era un producto que era claramente culturalmente connotado con lo que podía ser una alimentación alemana. Eso generó que muchas cosas que gente que no le gustaba algo así, se lo pasaba, por ejemplo, uno tenía una cantidad de leche abnorme para un consumo personal, se lo pasaba al vecino que tenían muchos hijos así. Y entonces esto fomentó también esa situación de encerramiento donde la gente se podía encontrar solo en el patio, fomentó como una especie de, no solidaridad, pero conocimiento que no se da normalmente en una ciudad como Berlín, que también un poco desmontó algunos estereotipos que los mismos vecinos tenían contra esa minoría, y por el hecho, por ejemplo, de vivir en familia numerosa dentro del mismo piso, tener los niños que juegan ahí dentro y hacer ruido y todo eso. Bien. Los romaní de Fontanelle, si tenemos que ver, cerrando rápidamente, el paisaje étnico que construyen ellos es un espacio transnacional entre el pueblo de Fontanelle y Neukölln, donde la migración se vuelve como una táctica de producción y reproducción social, que también es una forma de contrarrestar la exclusión que tienen en la misma Rumanía y las condiciones también de vida. El otro vídeo que quería enseñaros un poco, que explicaban la mancanza, la falta de agua potable, de agua corriente durante buena parte del día y todo eso que la gente encuentra en Alemania. Y también esa táctica de poder disfrutar de las ayudas familiares e enviarla a Rumanía. Entonces, en el paisaje mediático ya lo hemos visto que los tópicos narrativos sobre el pueblo romaní que se repiten, como decía, con eso del abuso del estado del bienestar y esa idea que son las minorías son los untori, con la idea con que empezamos esa presentación. Y entonces, en el paisaje de ideas, a diferencia de lo que decía Juan Pablo de la securización, se utiliza mucho más la idea de la higienización, que es una idea que vertebra toda la modernidad. Y entonces procesos de higienización que pueden pasar por proyectos de integración, como lo que se hizo cuando compró
la Mitkaserne, el propietario, que era una fundación católica, y otra vez de encerramiento cuando serva, y con un balance de solidaridad y humanitarismo para compensarlo. Las diferencias son bastante claras también de las dos reacciones. En Alemania nunca se podría mostrar un racismo explícito hacia los gitanos por la historia reciente alemana. Aquí paramos, así dejamos espacio a las intervenciones, a las preguntas, sí, porque si no, como siempre, no pasamos. Muchas gracias por la atención. Gracias, Simón y Juan Pablo. Gracias y felicidades también por este interesantísimo trabajo que nos habéis presentado. Mientras la gente va escribiendo sus preguntas, o también si alguien quiere abrir el micrófono, yo voy a leer los comentarios que ya han dejado por aquí. Esma dice, en referencia al vídeo que puso Simone, los de las paguitas, Gladys señala que se traduce lo que estaba hablando, lo que estabais hablando los dos, en la criminalización de la etnia gitana. Tamara dice, gracias Juan Pablo por darnos visibilización. Si bien es cierto que existe literatura y se celebran jornadas en relación al pueblo gitano, todavía hay demasiada precariedad divulgativa, formativa y académica donde se tratan las problemáticas y el ostracismo al que estamos sometidas, o pre-Roma. Y bueno, ya pues los demás os dan las gracias y os dicen pues que ha sido muy interesante, que desde luego que sí lo ha sido. Recuerdo que en este espacio podemos dirigir preguntas a los tres ponentes, no solo a Juan Pablo y a Simone. Así que pues el espacio está abierto. Cuando queráis podéis preguntar. Nadie se anima, parece que los habéis dejado pensando mucho. A ver, Gladys levantó la mano. Adelante, Gladys. Gladys, puedes cuando quieras. Ahí, ya está. Ajá, ahora sí me escuchan. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan? Adelante. Sí, te escuchamos, sí. Vale. Bueno, no puedo poner mi cámara porque si no se me va la señal, que me ha costado mucho entrar a la sala. El planteamiento es súper interesante, me llamó muchísimo la atención lo de la etnia gitana, esa definición de la RAE. No la conocía, honestamente. Yo trabajo con gente del Polígono Sur, específicamente con la Fundación Don Bosco. Ellos se abocan a la labor social de la gente que está en el Polígono Sur y se atiende a muchas etnias gitanas. Sí es cierto que son gente muy problemática, existe un patriarcado que está sumamente enquistado dentro de su propia cultura, por lo tanto la población no tiene acceso. Nosotros como investigadores, de hecho tengo una compañera que quería hacer una investigación eso, la criminalización de la etnia gitana a nivel social, y ha sido imposible porque es que ellos están tan cerrados dentro de su propia cultura que ellos no acceden en su gran mayoría a que se le haga una investigación para poder ni siquiera mejorar, sino proponer hacer una propuesta innovadora que logre que ellos tengan dignidad social, porque sí es verdad que hay gente que es problemática en su gran mayoría, pero también hay mucha gente buena dentro de esas personas. Hay gente que es trabajadora, hay amas de casa, hay niños que quieren surgir de las escuelas de segunda oportunidad, se atienden a muchos niños de la etnia gitana, jóvenes entre los 15 y los 29 años, que por su mismo contexto han abandonado los estudios y después se dan cuenta de que es que si no tienen algo debajo del brazo no pueden surgir. Entonces es como la idiosincrasia de la misma sociedad que nosotros mismos nos hemos encargado de ponerles una etiqueta y ellos se sienten por supuesto vulnerables, aunque tenemos cierta razón, pero creo que nosotros como sociedad
hemos como metido más el dedo en la llaga y los hemos puesto más contra la pared. Ese era más o menos el comentario que quería, es como una especie de reflexión más bien. Pues si puedo decir una cosita, hay una cosa, Gladys, muchas gracias por el comentario, pero hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, y esto pasa también en estudios migratorios. Yo he trabajado sobre todo en zonas de frontera, y esto es una cosa que he vivido también, que hay una reticencia, una resistencia muchas veces de la gente a hablar, a participar en proyectos, pero también es porque están cansados, entre comillas, de haber participado en proyectos durante 15, 20, 30 años y no ver ningún tipo de resultado. Al contrario, ver que muchas veces el deterioro social que vive su barrio y su familia, etc., etc., va a peor. De hecho, por ejemplo, el comisionado, que es la institución que llama y que pide que entre el ejército en este barrio, es teóricamente responsable de comunicar los intereses e inquietudes de la ciudadanía y de las personas que viven en el barrio a las instituciones para un proceso de transformación integral. Entonces, si la persona, en teoría, ha encabezado todos los proyectos de integración, de transformación social, etc., etc., a nivel institucional, pide que intervenga el ejército en tu barrio, la participación ciudadana no puede ser mucha. Entonces, yo esto lo quiero resaltar porque muchas veces le cae la responsabilidad a los grupos cuando, si analizamos cuál ha sido la intervención gubernativa sobre ellos, y gubernativa en un sentido amplio, no solo Estado, ONGs, iglesias, asociaciones, si analizamos lo que ha pasado en los últimos 20 años y la realidad que han vivido estas personas, pues a lo mejor tenemos que plantearnos de qué lado está la responsabilidad de que las personas se retrotraigan y no quieran tener una participación política activa. Y esto pasa en muchos contextos, no solo en el caso de las personas gitanas y no solo en España, en Francia. Emma, por ejemplo, hay una película que se llama El odio en castellano, La haine en francés, que está súper bien sobre eso, de cómo los adolescentes que viven en un contexto en los que son marcados y estigmatizados como criminales, peligrosos, delincuentes, bla, bla, al final muchas veces dicen, ah, sí, venga, ahora yo me voy a resignificar a mí mismo a través de esas etiquetas que me estás imponiendo tú. Y aquí hay, perdón, hay dos personas que me parece que quieren hablar sobre esto. Una es Tamara, que le voy a dar paso. Ahí está, Tamara. Ahora ya puedes hablar. Tamara, cuando quieras, tienes que activar el micrófono. Tamara. No. Hay otra persona que también tenía la mano levantada, que es Yanira Calonge, perdón, que te voy a dar la palabra, Yanira. Ya tiene la palabra. Buenas, ¿se me escucha? No sé si voy a intentar poner el vídeo, no sé si se va a poder. Sí, se escucha, Yanira, Vale. sí se escucha. Perfecto. Bueno, yo quería comentar un poquito lo que ha dicho Gladys antes de mi pregunta, y es que, con todo el respeto, considero que al final acabamos siempre culpabilizando a estas personas estas personas que provienen de grupos étnicos o minoritarios, ¿no? Y se les atribuye una demonización a estas personas sin tener en cuenta que el contexto y constructo social les etiqueta y les encasilla totalmente en una serie de características, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un poco de introspección antes de hablar de este tipo de personas. Y luego, por otra parte, como estaba diciendo Juan Pablo, que sí que es verdad que al final acaban... es como cuando tú estás educando a los niños y estás con un niño diciéndole eres malo, eres malo, eres malo, eres malo. Al final, incluso a nivel psicológico, se pueden autoatribuir esas características, ¿no?
Bueno, esto por este lado. Y luego quería preguntarle a Juan Pablo si estos procesos de gentrificación y de guetización podrían ser comparables con, por ejemplo, estos procesos de guetización que se producen en Harlem, por ejemplo, ¿no? A nivel de identidad, bueno, en realidad esta pregunta podría ir para los tres ponentes, ¿no? A nivel identitario de las personas, a nivel de rechazo del resto de la población y a nivel de visualización de estos barrios como y de sus ciudadanos y ciudadanas como personas potencialmente peligrosas. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas también en el chat. Yo no sé Sí, si en ahora el quieres chat. hacer hacemos un Si mini quieres, recordatorio después también. Sí, sí, yo voy a va a responder decir, rápido y... exacto, Ujú. contesta y ya luego sigo con las del chat. También Gladys ha Vale, levantado gracias. la mano, supongo que querrá contestar. Ok, vale. Bueno, respecto, yo de Harlem, la verdad no he hecho ninguna investigación. La autora que ha mencionado antes, Curro, Sharon Zukin, con Z-U-K-I-N, ella es, además de experta en la construcción de paisajes y en relación con las dinámicas de poder, ella se ha centrado en los procesos de gentrificación desde este punto de vista de la cosificación, por decirlo de alguna forma, la mercantilización de la identidad cultural. Y eso es algo que para el caso de Harlem es muy significativo. El caso de las Tres Viviendas es un barrio muy marginal que no está sufriendo un proceso de gentrificación en ese sentido. No es un barrio que esté viviendo una inversión grande y un desplazamiento de las personas que lo habitaban antes. De hecho, las viviendas podría ser, si queremos, entre comillas, hija de un proceso similar que se dio en Triana. Triana, que es un barrio muy histórico de Sevilla y en el que vivían una comunidad de personas gitanas importantes y a las que se les desplazó o se las echó, se las expulsó en un momento de gentrificación del barrio. Entonces, son dos casos un poquito distintos, pero tampoco la quiero hacer más larga. Si quieres lo escribo aquí en el chat, el nombre de esta autora es Sharon Zukin y puedes buscar información sobre ella y los estudios que hace sobre la comercialización de la autenticidad cultural en barrios como Harlem. Y nada. De acuerdo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, pues paso al chat porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, Diana Peláez dice que si podríais profundizar en la etnografía virtual y las potencias y problemas. Si queréis os leo varias y así vais contestando más rápidamente. Elena García dice, con respecto al paisaje mediático, ¿qué estrategias se podrían seguir para sensibilizar y cambiar el relato en este sentido? También Noemí dice, buenas noches, interesantes presentaciones. Mis interrogantes son saber si ustedes conocen cuál es la actual situación de restricciones en el barrio que se presentó en Alemania. Esta creo que es para Simone. ¿Existen otras poblaciones que actualmente estén siendo delimitadas y discriminadas en Alemania? ¿Por qué cree que se presentan estas situaciones en Alemania? Luego Natalia dice que gracias por las exposiciones, que para muchos de nosotros no es completamente ajena a la discriminación histórica y cultural que sufren los pueblos gitanos. Aquí en Colombia el pueblo rom también sufre una discriminación enorme, inclusive de parte de otras comunidades minoritarias. Aquí se mantiene a día de hoy el estigma de que gitano es sinónimo de criminalidad. Y bueno, lo voy a dejar ahí y ahora hacemos otra ronda. ¿Puedo contestar a un par de preguntas yo, rápido? Una es sobre el tema de la metodológico de la etnografía virtual. Ha sido un reto al final que tuvimos que ponernos en todo el proyecto y que ha sido
de cualquier forma obligado por el hecho de la pandemia que dificultaba poder hacer lo que como antropólogo consideramos base de nuestra metodología de investigación. Y sin embargo, por otro lado, más que etnografía virtual, a mí concordo más con la definición de etnografía de lo virtual o de lo digital, en que creo que al día de hoy tiene que acompañarse también con la etnografía tradicional, porque hay todo ese espacio digital de que comentaba que ya lo tuvo en cuenta Paduray, pero que se ha ido expandiendo siempre más con la red social de Internet, y que sí, que es un espacio donde se desarrollan interacciones, donde se producen productos culturales, donde se reproducen identidades, que tiene que ser considerado en paralelo a lo que está pasando en la realidad offline, se puede decirlo así. Hay un riesgo que es el de no conocer la historia. Si hemos hablado de paisaje, podemos hablar de espacios así, y de grupos sociales que habitan un cierto espacio, que puede ser desdibujada por lo que es una etnografía puramente virtual, porque ya como sabemos de ese mundo digital no participan todos. Hay una diferencia generacionales que también donde se segmenta las diferentes redes sociales de Internet. Hay simplemente gente que no está ahí. Y así que las representaciones son siempre parciales. Así que hay unos puntos que creo que hay que tener en cuenta de forma importante lo que se está pasando en el espacio digital, sin abandonar, pero sobre todo cuando se hacen estudios de caso, lo que es la mirada etnográfica, podemos la mirada desde adentro, si queremos simplificarlo de una forma así. Por otro lado, por el tema de Berlín, el barrio sí estuvo confinado, la casa estuvo confinada esos 15 días, y después sí, no hubo más medidas sanitarias, decimos. Lo que pasa es que ese discurso de lo que os comentaba antes de welfare shopping no se aplicó solo a las minorías. En los medios se visibilizó mucho después de la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea, y después un discurso que se reprodujo también a nivel político, y no solamente de los partidos populistas. Fue un discurso que se reprodujo también en los grandes partidos, de eso de ser estafadores del Estado social. Y eso, me preguntaba si ya se aplica a otras minorías. Yo en mi investigación con sureuropeos en Alemania he visto que se aplicó también a los sureuropeos, donde se intensificaron los controles, los requisitos, y en el momento que una persona aplicaba por lo que es, por ejemplo, no se puede traducir así lo que es la renta básica en España, pero sí es una medida parecida para quien no está con el subsidio de desempleo, que ya ha salido de los que son la medida de amortiguadores sociales tradicionales. Ya me paro. Yo iba a decir que también la sesión no del lunes que viene, porque el lunes que viene, como ha dicho antes Marta, 28, es fiesta, pero del el miércoles 2 vamos a tener otra sesión, y que va a estar en parte centrada en los paisajes mediáticos. Y después la siguiente sesión, el día 7,
de marzo, y tendremos una sesión centrada en los paisajes de ideas o ideológicos. Entonces ahí vamos a desarrollar más en profundidad cada una de estas dos categorías conceptuales. Porque requieren bastante también recorrido y no creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Así que si podéis participar, os invito. Sí, voy simplemente a leer por encima los comentarios que quedan pendientes y como dice Juan Pablo, pues en sesiones posteriores podemos profundizar en estos temas. Dice María de Lourdes, desde que escuché a Emma en el vídeo donde explica los objetivos del proyecto, me interesó mucho la propuesta teórica sobre los paisajes. Me importa mucho el paisaje mediático por el papel que tienen para agendar, visibilizar ciertos temas y por supuesto esconder otros, y por el poder que tienen para brindarnos formas y atributos para pensar sobre esas agendas. En este caso, para pensar al otro. Bueno, ya pues se sigue incidiendo en el tema de deshumanizar al otro, en la criminalización. También hay comentarios que dan la enhorabuena, por supuesto, y lo siento porque quedan algunas preguntas pendientes, pero queda un minuto para que terminemos la sesión. Entonces, pues yo creo que lo dejaría aquí. Adrián cierra, de hecho, diciendo con gustazo las ponencias, por las ponencias, muchas gracias y con ganas ya de la siguiente sesión. Así que, pues nada, muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles 2 de marzo. Que paséis buena tarde, buena noche, buen día, donde quiera que estéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.